El Abba te bendiga mucho, amado hermano, hermana. Vamos a continuar estudiando Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Y vamos ahora a hablar del gran sumo sacerdote, el Cohen Gadol Yeshua. Estudiando este libro me he dado cuenta de cuánta sabiduría, de cuánto conocimiento y revelación tenía Pablo, que fue quien escribió definitivamente el libro de Hebreos. No me cabe la menor duda, porque a medida que lo he ido estudiando veo que pues las mismas palabras están en las demás cartas que él escribió, y el dominio tan profundo de la Torá, los profetas, los salmos, era demasiado. Por eso se me ha hecho tan complicado estudiarlo, porque es bastante. Y trato de resumir, pero si yo fuera cada palabra que él dio aquí, él habló muchas cosas muy profundas, y he entendido también que este libro fue dirigido a personas que también conocían la Torá, los profetas y los salmos, y que tenían mucho dominio de la palabra, porque desde el principio veo hasta el final le habla. Es como si el público que le estuviese hablando es gente que tiene el dominio de las escrituras, porque es un libro que está lleno de sabiduría, mucha revelación, y como que fuese alguien que tiene el entendimiento. Y por eso me imagino que es dirigido a los hebreos. Los hebreos conocían todo lo que eran los sacrificios, pues las fiestas, porque es que todo está ahí desde el principio hasta el final. Es como que se le enviara una carta a alguien que ya sabe todo esto, pero como que él quiere confirmar cada punto, y vuelve y lo repite y lo recalca y vuelve y habla lo mismo, y una cosa va enlazando con la otra. Es como yo le voy a hablar del sumo sacerdote aquí, pero más adelante lo vamos a ver de nuevo, porque vuelve y habla de lo mismo, pero se va hacia otro punto, y al final todo va encajando en el mismo molde, o sea, igual, todo, no hay contradicción, sino que todo va encajando perfectamente, como si fuese pues un rompecabezas que tú estás poniendo y cada pieza va en su lugar. No hay contradicción, y ya entiendo el por qué este libro es tan importante, que nosotros que estamos en este camino lo entendamos, tanto para poder hablarle a aquellos que están en este camino de la Torah, para que no se desvíen, como también para el cristiano que ha dicho que la ley fue abolida. O sea, entender este libro es poder hablar a las dos casas, y a la vez nosotros pues fortalecer nuestras raíces, que es Yeshua. Entonces, aquí dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quiero que le preste atención a esto de ser tentado en todo. Yeshua fue tentado, provocado. Solamente imagínense ustedes las veces que lo buscaban para acusarlo, los insultos, las agresiones, los golpes. Él fue tentado en todo, a accionar y quizás a pecar, pero no lo hizo. O sea, no fue que a él le fue fácil. Él soportó, y dice que lloró, se afligió, gimió. Entonces, él se tuvo que aguantar. Eso es dominio propio, no ceder. Pero fue tentado una y otra vez. Fue traicionado, insultado, humillado. Entonces, Él nos entiende perfectamente por esa razón. Dice,
el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yeshua es el socorro, la salvación, la liberación. Nos acercamos al trono de la gracia, el favor. O sea, por esa gracia, ese favor que no merecemos, es que podemos acercarnos a Él para recibir esa misericordia prometida. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El pueblo tenía que presentar sacrificios, llevarlos al templo, y el sumo sacerdote pues lo presentaba. Pero Yeshua es el sumo sacerdote. Nosotros nos acercamos, entramos en ese santuario que somos nosotros, el templo, presentamos nuestra ofrenda que somos nosotros, sacrificio vivo, presentamos nuestras oraciones que son el incienso que sube. Entonces, Él está ahí para interceder. Dice que Él intercede por nosotros día y noche. Y tenemos el acusador que nos acusa también, día y noche. Entonces, dice la Escritura que si pecamos, no practicamos el pecado, pero si pecamos, pues tenemos a Yeshua. Por medio de su sacrificio, Él cubre nuestra culpa, pero tenemos que venir al lugar, al trono, acercarnos, sabiendo que tenemos ese favor y recibir esa misericordia, ese socorro, esa ayuda. Él sabe lo que hemos pasado, por eso Él nos comprende. Él sabe lo que es llorar. Cuando tú lloras, Él llora contigo, Él sabe, Él tiene compasión. Por eso dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él conoce todo. Él no pecó, pero lo pasó. Entonces, Él te entiende y lo que te duele a ti, le duele a Él. Y lo que te alegra a ti, cuando estás feliz, Él está feliz contigo. Entonces, vamos a ver, aquí dice, yo quiero leer estos versos en la otra versión de la traducción viviente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Yeshua, el Hijo de Elohim, aferrémonos a lo que creemos. O sea, todo lo que he dicho anteriormente, ¿verdad? Recuerden que no seamos desobedientes, que ahí está la fe, que creamos, que así podemos entrar en el reposo. Todo lo que hemos hablado, dice aquí que nos aferremos. No nos aferramos a la mentira, sino a la verdad. La creemos y continuamos con nuestros ojos puestos en la promesa, en Yeshua. Y dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Elohim. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, o sea, el favor, ¿verdad?, que Él muestra hacia nosotros y que nos ayudará. Fíjense, la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ahora, vamos a hablar de el gran sumo sacerdote Yeshua, el Cohen Gadol. Entonces, vamos a ver qué es Cohen. La palabra Cohen significa dedicado, devoto. Él es el enviado y el ungido consagrado. Y tiene que ver, claro, con sacerdote. Y Gadol está relacionado a grande, alto, que excede, que impresiona. Anciano, a la sabiduría. Alguien que es noble, prominente, lo más alto, magnitud, distinguido, maravilloso. Todo eso es Gadol. Entonces, Cohen, Gadol, Yeshua. Y vamos a ver, porque más adelante nos va a hablar este libro de Hebreos de Melquisedec.
pero vamos a ver aquí alguien que es rey y sacerdote, que es Yeshua, y que luego lo vamos a ver en Hebreos capítulo 7. Entonces, vámonos a Génesis capítulo 14, del verso 18 al 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, dice aquí que es rey de Salem. Y este nombre, Shalem o Salem, ¿verdad? Es pacífico, es Shalom, paz. Y es el nombre anterior de Jerusalén. Y fíjese que tiene que ver con Salomón también y con la Sulamita y con ese tiempo perfecto de paz donde se reconcilia Elohim con los hombres, de ese tabernáculo final, de eso terminado y acabado, perfecto e íntegro. Ahora, rey de Jerusalén, rey de paz y sacerdote, o sea, gran sumo sacerdote, Cohen Gadol, del Elohim Altísimo. Altísimo, ¿verdad? Que es Gadol, sacerdote. O sea, aquí Melquisedec significa que él es un gran sumo sacerdote, un Cohen Gadol. Es rey y también es Cohen Gadol. ¿Quién aplica allí? Pues Yeshua mismo. Entonces, vamos a ver qué significa Melech, porque él es Melquisedec y Melquisedec es Melech y Sedec, tiene dos palabras. La palabra Melech significa príncipe, rey, trono, elegido, alguien que asciende, una realeza, ¿verdad? Melech. Y Sedec es derecho, justicia, el justo y el recto. Entonces, rey justo, a quien le pertenece el trono, el escogido de Elohim para ascender, deriva de Sadak, que es justificar, absolver, purificar, hacer justicia. Entonces, todos estos nombres apuntan a Yeshua, nuestro Cohen Gadol, rey sacerdote, y recuerden la promesa que él nos haría reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y que gobernaremos y reinaremos con él. O sea, ahí está nuestro gran sumo sacerdote, el Cohen Gadol, rey de Jerusalén y sacerdote del Elohim Altísimo. ¿Y qué saca? ¿Qué pasa? Pan y vino. ¿Y qué representa el pan y el vino? Pues el nuevo pacto. Recuerden que él es el pan, el maná, el pan de vida, y que la copa del pacto, su sangre que por nosotros es derramada, que nos santifica, que en sí es su palabra, la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y fíjese cómo vamos hacia allá, porque estamos en el capítulo 4, pero todo lo que es el nuevo pacto nos habla en el capítulo 8, también en el capítulo 10. Entonces, como que es tratando de comprender completamente en todo el libro de Hebreo lo mismo, pero echando raíces y fortaleciéndonos en esta verdad. Entonces dice que pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, en este caso todavía no le habían cambiado el nombre, Abraham, los diezmos de todo. Entonces vemos que aquí Abraham vio el futuro rey y sacerdote, ¿verdad? Y tomó este pan, este vino, que es el nuevo pacto, y tenga por seguro que Elohim no le ocultó estas promesas a Abraham. Él sabía. Y por eso en Juan capítulo 8, vamos a leer del 48 al 59, dice: respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estas son las palabras que estos le están hablando a Yeshua. Respondió Yeshua: yo no tengo demonio, antes
honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces aquí vemos, Abraham sabía y se gozó. Él sabía que representaba este encuentro. Y tenga por seguro que el Abba le reveló todo a Abraham, porque incluso él decía que Abraham era su amigo. Y cuando él fue a destruir a Sodoma y Gomorra, dice, le voy a ocultar esto a mi amigo Abraham. O sea, que él le revelaba las cosas. Entonces, vamos a irnos ahora a ver este rey que está profetizado también en Salmos 110, del 1 al 7. Dice así, Elohim dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerden que esto ya lo hablamos anteriormente. Pues aquí, hablando de Melquisedec, hablando de el Cohen Gadol, rey y sacerdote del Elohim Altísimo, haciendo referencia a Yeshua, aquí está la promesa. Lo mismo que hemos estado hablando. Y dice, verso 2, Elohim enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. La vara del poder de Elohim la tiene Yeshua. Recuerden que Él va a gobernar con vara de hierro y que es entregada la autoridad en manos de Yeshua. Él es la diestra de la Abba. Entonces, dice, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando Él se manifieste, ahí. Así como nosotros voluntariamente le buscamos, cuando Él complete todo, los judíos, los de la tribu de Judá, también cuando Él se manifieste, ahí ellos se van a rendir voluntariamente. Dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces aquí vemos el rocío. Y esto podemos visualizar el libro de Cantares, cuando el amado toca la puerta y le dice a la amada que le abra, que su cabeza está llena de rocío. Está refiriéndose a Yeshua, el que trae el rocío, el mismo rocío que habla el libro de Isaías capítulo 26, donde ese rocío levanta a los muertos. Yeshua dijo que Él nos resucitará en el día final. Entonces, Él tiene la victoria sobre los enemigos, todos le vamos a adorar, Él va a manifestar su poder, lo ha manifestado en nosotros y luego pues se va a manifestar cuando termine con nosotros en el pueblo de Judá. Casa de Israel y casa de Judá juntos como un solo pueblo. Entonces luego dice, verso 4, juró Elohim, fíjate esto, juró Elohim y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, Cohen Gadol eterno, para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, rey
y sacerdote. Melquisedec, más adelante lo vamos a ver, pero aquí hace una referencia a este Coel Gadón que traspasó los cielos. Y que también aquí en el libro de Hebreos nos habla de que fue al tabernáculo no hecho de hombre, sino al verdadero. Porque todo lo que se hizo en la tierra es sombra, ¿verdad?, de lo que está arriba. Entonces, dice que él no se arrepentirá. Lo que él dijo ese tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, el trono se te ha otorgado, al hijo se le ha dado el juicio. Y bueno, aquí vemos todas las profecías que se están cumpliendo en Yeshua. Y luego dice, el Adón está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El poder, la diestra del Abba, dice que va a quebrantar a los reyes. Y vemos en Apocalipsis 19, donde todos los reyes se reúnen para pelear contra el que monta el caballo, que es Yeshua. Entonces dice que él los va a quebrantar. Y dice, juzgará entre las naciones, las llenará de muertos, de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, y del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Escuche bien. Entonces, el Padre le va a dar la victoria. Le está diciendo, siéntate a mi diestra, y yo voy a poner a todos enemigos por estrado de tus pies. Pídeme y te daré por herencia a todas las naciones de la tierra. Va a quebrantar a las naciones. Dice aquí que él no se va a arrepentir, que él es sacerdote, Cohen Gadol, por el orden de Melquisedec para siempre. Que él va a quebrantar a todos los reyes de las naciones. Dice que la llenará de cadáveres. Y dice que va a quebrantar las cabezas. ¿Y qué son las cabezas? Los reinos. Cabeza, reino. Y dice que el rey bebe del arroyo y levanta la cabeza. Es una imagen de que el rey ya ha conseguido la victoria sobre los enemigos, y muestra el rey siendo exaltado por Elohim cuando ha quebrantado a todos los reinos, las cabezas, y establece a Yeshua como el rey en Jerusalén, rey y Cohen Gadol allá. Entonces, Jerusalén será la cabeza de las naciones, y dice la Escritura que a Silog, que es otro título para el Mesías, se le congregarán todos los pueblos. Y hay cantidad de escritura donde dice que los pueblos subirán las naciones y veré al rey en su hermosura. Entonces, por todos los profetas, esto de que él es como este guerrero que va a la batalla, destruye a los enemigos, y después que lo destruye, toma un poco de agua, y como, un poquito de agua, ¿verdad?, por la guerra que hubo y la destrucción, y levanta su cabeza. O sea, levanta su cabeza, o sea, queda en alto. Pero aquí vemos que Elohim le va a dar la victoria, porque el poder está en su mano. Y por último, vamos a leer Isaías capítulo 2, donde nos habla de esta gran victoria profetizada. No solamente aquí, está por todas las escrituras, pero Isaías capítulo 2, que vemos el mismo texto en Miqueas capítulo 4, verso 1 al 3, dice, verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes. Entonces ahí está, él destruye todas las cabezas y se levanta a Jerusalén, a Yeshua como el rey. Y dice, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Verso 3, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Elohim, a la casa del Elohim de Jacob, las 12 tribus, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Caminos, sendas, la Torá, la ley. Y aquí confirma, porque de Sión saldrá la ley,
y de Jerusalén la palabra de Adonai. Entonces, el reino milenial está hablando, donde se va a regir por la ley y por su palabra. Por tanto, no se ha abolido nada. Entonces, son leyes de justicia. Y dice, verso 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. O sea, hoces, la hoz es lo que se usa para la agricultura, o sea, no más guerra. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y esto también vemos en Joel 3:10 en cuanto a este juicio. Las naciones suben. Entonces, las naciones serán juzgadas. Él va a establecer su reino. Elohim le va a dar la victoria. Va a quebrantar a las naciones, a los enemigos. Ahí se cumple Salmo 2. Mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones. La vas a gobernar con vara de hierro. Yo he entregado mi vara en su mano. Mi poder está en su diestra. Yo voy a poner a tus enemigos por debajo de tus pies. Luego las naciones vendrán, los que queden evidentemente, porque habrá muchos cadáveres, muchos muertos, subirán a adorar al rey. En Jerusalén como la cabeza de naciones ya no va a haber más guerra. Todos estos dominios malvados de estos enemigos que vemos hoy ya no estarán. Entonces se va a regir su reino y su gobierno por la ley, la Torá, y por su palabra, la palabra de Elohim, Yeshua como el Cohen Gadol, sacerdote del Elohim Altísimo, y también como el rey de Salem, el rey de Jerusalén, paz, rey de paz y de justicia, el rey justo, Melquisedec. Ya ven que Melquisedec es Melec, ¿verdad? Y Sedec, rey justo, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces, bueno, hasta aquí. Muy hermoso todo este tema de nuestro Cohen Gadol, ese que nos ama, que intercede por nosotros. O sea, ¿ustedes han pensado esto tan grandioso? Mire lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Yeshua es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede rogando por nosotros. Y por último, y es que es importante que tengan estos versos en mente, Primera de Juan, capítulo 2, dice en el verso 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado que defiende, o sea, intercede por nosotros, en nuestro caso, ante el Padre, que es Yeshua, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Elohim si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Elohim, o yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Elohim, o sea, los mandamientos del Padre, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Elohim, su palabra, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Elohim deben vivir como Yeshua vivió. O sea, deben andar, caminar, vivir como caminó Yeshua y como caminó Yeshua, siendo obediente hasta la muerte. Sufrió aflicción, fue tentado en todo, pero recuerden que Él es quien intercede por nosotros, Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades, Él es nuestro Rey y Él es nuestro Cohen Gadol. El Cohen Gadol del Altísimo Elohim. Amén, hermanos.